¿Qué tal, prestosos y prestosas? ¿Cómo estáis? Nosotros hoy encantados de hablaros de una religión como es la religión judía, cuya presencia aquí en Oviedo tuvo su importancia ya a partir del siglo XI. ¿Sabíais que aquí en Oviedo, en la actualidad, hay unas 120 personas que profesan esta fe? Será hoy nuestros secretos de Asturias. A partir del siglo XIII se reagrupa aquí, en el barrio de Socastiello, a los judíos. Socastiello, debajo del castillo. ¿Qué castillo? El castillo fortaleza del último rey de Asturias, Alfonso III el Magno, ubicado aquí, en las proximidades de la plaza de Porlier. Y su cementerio se ubicaba en el solar donde actualmente se encuentra el Teatro Campoamor, en la linde frontal del antiguo monasterio de Santa Clara. Me encuentro a las puertas de la Keilah Beit Emunah Asturias, que viene a ser un poco como la congregación Casa de la Afirmación, donde se reúne toda la comunidad judía del Principado de Asturias y quien quiera venir siempre es bienvenido. La sinagoga La Casina es un edificio de 4 plantas que el Ayuntamiento de Oviedo cede en 1999 durante 70 años a la comunidad israelita del Principado de Asturias. En este sentido, este edificio iba a ser en un origen oficina de turismo, pero al tener estas escaleras tenía una muy mala accesibilidad. La comunidad israelita existe aquí en Asturias desde 1972. Estamos con Aida Ozeransky, que es la Shlihat Tzibur, a ver si lo digo bien, porque el nombre es en hebreo. Aida, ¿qué tal estás? Shalom, encantada de que estéis aquí, bienvenidos. Gracias. Lo he dicho bien de casualidad porque obviamente el hebreo no es una de las lenguas que mejor manejemos el resto de europeos, ¿no? Tú eres un poco la representante de la comunidad, ¿no? Shlihat Tzibur, ¿qué significa? Sí. Soy la enviada por la comunidad. O sea, soy la persona que la comunidad ha asignado para dirigir los rezos y para, en el caso de lo que es la asociación en sí, porque estamos dentro de la ley de asociaciones, la que representa a la comunidad en diferentes actos. ¿Quién es judío? Judío es el hijo de judía que esté dispuesto a seguir los mandamientos de la Torá. Siempre de la mujer, de una mujer judía. Sí. Este mes de septiembre, esto está grabado en septiembre, habéis celebrado desde el día 4, ¿no? Una jornada, el primer domingo además de septiembre tiene que ser así, la jornada europea, con lo que ello conlleva. Entonces habéis abierto las puertas de la sinagoga para que os conozcamos. ¿Qué es lo que más nos llama la atención a nosotros, de vosotros? Bueno, la gente que viene aquí no sabe lo que va a encontrar y entonces cuando suben y ven la sinagoga yo creo que se quedan un poquitín decepcionados porque seguramente esperan ver otra cosa. Pero yo creo que hay mucha gente que viene por la historia tan negra que tenemos, entonces para ver qué hay aquí, a ver si encuentran algún misterio o alguna cosa así. Pues encuentran algo que vamos a conocer ahora, que es como una especie de chalet de 2 pisos o así, no, tiene 4, pero bueno, una casa normal y corriente con su lugar de culto y con sus elementos de vuestra religión. Aida, tenéis un montón de vitrinas llenas de cosas curiosas. Por aquí intuyo una mesusa de la que hablaremos ahora, pero este es el día feliz para vosotros, el día de la inauguración, ¿no? Sí, fue el 3 de junio de 1999, vino el embajador de Israel y el alcalde, don Gabino de Lorenzo, le hizo entrega de la llave de la casina y él abrió la puerta. Entró aquí con la llave. Y nosotros mantenemos esta placa, por supuesto, con el agradecimiento eterno porque nos ha facilitado mucho nuestra vida judía. Otro detallín muy prestoso, como decimos en nuestro canal prestoso, es la mesusa. A mí me encanta. Bueno, es que todos los detalles encierran mucho truco. ¿Qué significa y por qué la tenéis ahí? Esto está recogido en la Biblia. Dice que pondremos en las jambas de nuestras casas y en nuestros portones, o sea, cuando había ciudades amuralladas, tenemos que poner esto, que hay varios versículos de la Torá, entre ellas el más importante, que es que Dios es único. Uno de los trucos también para que todo sea perfecto en la sinagoga es la limpieza. Sí, nosotros podemos rezar en cualquier parte siempre que esté limpio.
tiene que estar limpio porque te vas a dirigir a Dios, no puedes hacerlo en un lugar sucio. Claro, por eso lo tenéis todo, esta mesa preparada para hacer vuestros cultos. Bueno, pues aquí no hay ni una mota de polvo. ¿Qué hacéis aquí en la sinagoga? ¿Cuándo hay movimiento aquí? El movimiento mayor es cuando empieza el Shabbat, que es el viernes, al caer la tarde, empieza el Shabbat y venimos aquí a hacer la recepción del Shabbat, catamos, rezamos y tomamos algo para bendecir el tiempo del Shabbat. Y al día siguiente, por la mañana, a las 10 de la mañana, tenemos el servicio Shaharit. Eso es lo más importante, fundamental de todas las semanas. Y aparte de eso, las festividades, como ahora dentro de poco, que va a ser Año Nuevo, vamos a reunirnos aquí también. Esto es para guardar el contrato de matrimonio. La mujer guarda el contrato de matrimonio porque ese contrato la protege a ella. Y con ese contrato ella puede ir al tribunal rabínico y decir que se cumple lo del contrato, que en el contrato se recoge lo que se le va a indemnizar a ella en caso de que el matrimonio se rompa. Porque la mujer es siempre la que se queda en los hijos, en la casa. Y en peores condiciones, porque él puede seguir trabajando y haciendo su vida y sin embargo ella se ha dedicado a educar a los hijos. Por lo tanto, hay que recompensarla por ello. Son muy prácticos, ¿no? Los judíos, ¿no? Sí, sí, y además esto se recoge previo a casarse, en un documento que se firma delante de testigos para que no haya ningún equívoco. Y de esta manera los matrimonios se pueden deshacer y la mujer queda protegida. Como ven, pues tienen una mesa aquí en la sinagoga repleta de libros donde nos imaginamos, ¿no, Aida, que os reunís semanalmente o prácticamente diariamente el estudioso, porque se nos antoja complicadísimo, ¿no?, vuestra cultura. Sí, nosotros tenemos que estudiar toda la vida, es un sin parar, es un sin terminar y concretamente aquí estamos viendo un ejemplar del Talmud, que son los debates que tenían los rabinos respecto a lo que pone la Torá. Esta es la Torá, el Pentateuco, y este es el Talmud. Y aquí vienen las discusiones de los rabinos recogidas con todas sus opiniones y demás, que está aquí, concretamente está traducido al español y podemos ver todo lo que va poniendo. Y después está la parte mística, el Zohar, la Cábala, que son las interpretaciones metafísicas de lo que la Torá pone. Eso es un poco más complicado, de hecho yo nunca lo he estudiado, porque es una parte de la Torá que se utilizó y se estudió en su momento cuando no había explicaciones a determinadas cosas, pero yo creo que ahora podemos explicarnos muchas cosas y nosotros no participamos en el estudio de la Kabbalah de una forma tan profunda. En este hueco donde había un ascensor se encuentra el Aron HaKodesh, que es el armario que encierra y que guarda la Sefer Torah. Tenemos esta estrella de David tallada ricamente, bellamente, en estas puertas de castaño. Ellos, la comunidad israelita, elige este árbol porque es representativo, uno de los representativos de Asturias, del Principado. Estamos en el lugar más sagrado de la sinagoga, que es en este armario que guarda la Sefer Torah, que es el libro de vuestra Biblia, ¿eh? Entonces, tiene un montón de cositas y de detalles que me apetece que nos expliques. Además, esta Torah tiene una característica muy especial, bueno, de la que hablaremos ahora. Esta especie de paño que la cubre de terciopelo, ¿y por qué es de ese color? El color es un poco arbitrario, el que escogieron. En este caso yo imagino que fue que como esto es de color oro, pues iba bordado en oro y entonces pensaron que era lo que venía. Nosotros estuvimos durante 17 años pidiendo un Sefer Torah a las comunidades judías de Estados Unidos a ver si alguna les sobraba alguna que nos la mandaban. Y tuvimos la suerte de que la comunidad de Kalamazoo nos mandara una. Es muy bonita, esto es terciopelo del de antes, está bordado, aquí pone Shalom. Este es un árbol que viene a representar un poco las ramas de paz que nosotros queremos y la leemos con este objeto que es un dedito, porque no podemos poner el dedo directamente en el rollo, porque son pergaminos que son de piel de cabritilla, de pieles muy finas, y si ponemos nuestros dedos, las huellas al final acaban saliendo.
Bueno, Aida, entonces es un momento como sagrado, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es descubrir la Torá. Sí, habitualmente no lo solemos hacer, pero bueno, para conocimiento de la gente, estos son los pergaminos, los rollos de la Torá. Se puede ver que tienen unas rayas porque el sofer, el escriba que hace la Torá, la escribe toda a mano durante 2 años. Los rollos se van uniendo, se van cosiendo con tripa de algún animal y esto nosotros vamos enrollándolo. Tiene un sistema muy ingenioso para ir enrollándolo y vamos con la lectura de la Torá, pues vamos moviéndolo hasta que llegamos a fin de año. Cuando llegamos a fin de año tenemos que reenrollarla y volver a empezar. Pero es que no se ve, para la gente que nos está... Bueno, yo es que no veo bien de cerca ni de lejos, pero aquí no se ve letra alguna. ¿Dónde están? No, porque las letras están aquí adentro. No puedo abrirla porque la Torá no es un objeto que podemos abrir, pero sí que os puedo enseñar otra que se parece a la de verdad, y una característica que tienen los rollos de la Torá es que no tienen vocales. No están escritas con vocales, sino solamente con consonantes. Y entonces hubo un momento en que la tradición oral que se iba transmitiendo de persona a persona hizo que se dudara y por lo tanto se hicieron rollos en otro material en el que sí que se pusieron las vocales. Para saber la autenticidad de la Torá, tenemos en una parte de la Torá una letra que está señalada para que sepamos que la Torá está escrita por un sofer, por un escriba adecuado, kasher, lo que nosotros decimos, una persona que sabe, y esa persona, una vez que termina cada rollo, este rollo es leído por 3 o 4 rabinos distintos para saber si efectivamente copió fidedignamente cada una de las letras, porque no se puede alterar, no se puede alterar el texto, tiene que ser siempre el mismo. Fíjate, tiene una tira para que sepamos que siempre este va para arriba, para que no nos sentemos, para que no nos pongamos en el cuello el sitio donde nos sentamos. Y entonces se dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotah v'tzivanu lehitatef b'tzitzit. Bendito seas, oh Dios, Rey del universo, que nos bendijiste con tus mandamientos y nos ordenaste que nos cubriéramos con este. Entonces, nos lo ponemos. Y este momento de recogimiento es para sentir que Dios nos está protegiendo. Y después ya para todo el oficio se pone así y se recoge para que no estorbe, porque si no las manos se quedan, y se pone así. Y después esto es lo que representa las 613 mandamientos que hay en la Torá. Todos los 4. Y entonces lo usamos en un momento determinado, los juntamos. Cuando pedimos que nos junten a todos los judíos y podamos estar juntos alguna vez. Está sobre la bimá, que es el escalón donde está vuestro altar. ¿Qué nombre tiene, Aida? No es un altar exactamente, se llama bimá y es el sitio donde sacamos los rollos y ponemos aquí la Torá, para poder desplegarla, porque si no, sería muy difícil desplegarla y tiene que ser un lugar especial. Entonces aquí es donde leemos la Torá, y la razón del escalón es porque cuando abrimos el rollo y leemos directamente del rollo, nos estamos elevando espiritualmente. Entonces, para que los de alrededor vean que estamos elevados espiritualmente, tenemos este escalón como simbólico. El rincón de curiosidades es como un pequeño museo, porque son piezas que han regalado personas pues de todas partes del mundo a esta pequeña sinagoga tan entrañable, Aida. Tenéis aquí un candelabro judío que tiene un nombre. Es una Hanukkah, que lo utilizamos únicamente en una fiesta que se llama Hanukkah, que nosotros concretamente lo hacemos en la calle aquí en diciembre. ¿Este año lo haréis? Sí, por supuesto. Y entonces con esto contamos la historia de los macabeos. Los macabeos fueron unos guerreros que pelearon contra el imperio romano y lo derrotaron. Entonces esta concretamente es muy importante porque esta se la llevaron de Polonia. La desarmaron y se la llevaron de Polonia. Y finalmente acabó en un charmarilero
Un rabino la vio y nos la trajo, nosotros la armamos y mira qué preciosa. O sea que estuvo en Buenos Aires y luego se vino por aquí, para Oviedo. Preciosa. Y luego a mí me interesa mucho que nos cuentes un poquito el tema de las velas, porque ponéis un número determinado y tiene un porqué, ¿no? Sí. Son 8 días de fiesta. Entonces tenemos esto para ponerla con la que encendemos. Por ello, hay una siempre que es más alta o está fuera del sitio, como por ejemplo esta, que está fuera del sitio. Entonces, el primer día vamos encendiendo. Encendemos la de encender y la primera. El segundo día encendemos la segunda y la primera. El tercer día la tercera, la segunda y la primera, y así hasta tenerlas todas. Y las velas son unas velas que están hechas de un material que se evapora, o sea, que no manchan para nada lo que es la Hanukkah. Vamos, no deja cera, ¿no? No cae cera, sino que se va consumiendo mágicamente, ¿no? Y están aquí todas. Qué monada de colores. Sí, con colores muy bonitos para que... Y la caja trae las justas, más alguna más por si acaso se te apaga. Y con esto es con lo que vamos celebrando esta fiesta, que es simplemente encender la Hanukkah y recordar lo que pasó. Vamos a hablar de vuestros cultos gastronómicos de alguna manera, ¿no? Y los elementos que utilizáis para ello. En Pascua utilizáis un plato súper bonito que es que se llama... En Pascua utilizamos este plato que es la Kehará de Pesaj. Y es en donde vamos colocando los alimentos simbólicos que comemos en esta fiesta, porque todo tiene un simbolismo dentro de la... Este otro es igual que ese, pero este es mucho más bonito. Está hecho en Marruecos a mano, cincelado a mano. Sí. Y aquí vamos colocando el panácimo, un pedazo de patata, un pedazo de zanahoria. Cada uno representa una diferente cosa. Y esa es la cena que estaba haciendo Jesús cuando cuenta los evangelios que lo fueron a aprender. La última cena, que era en Pesaj. Y esta pieza incunable, esta cortina, de la cual nos vas a contar una pequeña historia. Esta cortina pertenece a la sinagoga de Chernóbil en Bucovina, que era una región que se disputaban entre Hungría y Rumanía. Y cuando los nazis incendiaron la sinagoga, hubo alguna persona o algunas personas que entraron y se llevaron cosas. Pues al cabo de muchísimos años apareció en una página web y la compramos. La compramos de ahí, esta junto con esa cubierta de la Torá. Y nos pareció muy importante tenerla porque además en esta sinagoga era donde más yeshivot había de toda Europa. ¿Qué son yeshivot? Donde estudian los chicos la Torá. Aida, muchísimas gracias. Nos despedimos ya en nuestros Secretos de Asturias de hoy, en la Casina de Fontán. Además me voy pues tocando la mesuzá, que seguramente me dará pues suerte o... ¿Qué me dará? Te dará bendición. Shalom, shalom y también shalom y hasta pronto a nuestros queridos prestosos y prestosas. El martes que viene más Secretos de Asturias. Nos vamos.